Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y servidor Julián y bienvenidos a este canal. Hoy les traigo un nuevo video tutorial de programación en C#, en donde veremos un tema muy importante sobre los arreglos, o en inglés arrays, y cómo implementarlos en el lenguaje C#. Y bueno, en algún momento cuando empecemos a trabajar con estructuras de datos tendremos la necesidad de memorizar un conjunto de valores. Si recordamos lo que vimos en los videos pasados, vimos que podemos almacenar valores o resultados en variables de un determinado tipo. Pero por ejemplo, si nos topamos con la necesidad de almacenar la edad de 50 personas, por ejemplo, entonces imagínate, no podrías crear 50 variables, sería algo pues muy difícil y pues no sería lo correcto. O incluso quizás no sean 50 personas, sino una cantidad indeterminada, a lo mejor 50, 60, 100, no sabemos la cantidad. Por lo tanto, pues ponte a pensar de qué manera tendrás una variable por cada edad o persona, pues desconocerías tú la cantidad de variables que tienes que declarar en tu código. Pero por fortuna, en todos los lenguajes de programación de alto nivel que conocemos hoy en día cuentan con una herramienta que nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Y bueno, aquí entra en juego los arreglos. En este video veremos únicamente la implementación de arreglos unidimensionales, ya que cabe mencionar que existen distintos tipos de estructuras de datos, que además de los arreglos unidimensionales están los bidimensionales y tridimensionales. Estas tres son las más básicas, pero en este video veremos solamente las unidimensionales. Básicamente, un arreglo unidimensional es una variable que podrá almacenar un conjunto o lista de valores del mismo tipo. A diferencia de los bidimensionales, por ejemplo, estos usan dos dimensiones, almacenando matrices donde existen filas y columnas. Pero en este caso las unidimensionales solo almacenan una fila o lista de valores y es algo muy sencillo de usar. Aquí en pantalla vemos un esquema de los componentes o estructura de un arreglo unidimensional y vemos que pues es algo sencillo. El arreglo unidimensional se compone de una longitud. En este caso estamos viendo un arreglo de una longitud de 10. Este arreglo contiene elementos. Los elementos son cada uno de los cuadritos que estamos viendo aquí. Que los elementos, la cantidad de elementos que tiene el arreglo sería la longitud. En este caso, como la longitud es de 10, ese arreglo tiene 10 elementos, que es cada uno de los cuadritos que tenemos aquí. Cada elemento tiene una posición. A esa posición se le llama índice, que es este numerito que tenemos aquí arriba. Ese índice viene siendo la posición que ocupa cada uno de los elementos. En este caso, y es muy importante, y ojo aquí, que en los arreglos en programación siempre la posición o el índice siempre comienza desde 0, es decir, el primer elemento del arreglo siempre va a tener el índice 0, ¿ok? Siempre comenzamos desde la posición 0. Y es importante que lo sepamos, ya que en diagramas de flujo y en algoritmos los arreglos comúnmente siempre comenzamos desde 1. Pero en programación siempre vamos a comenzar desde el índice 0, ¿ok? Y bueno, otra de las cosas, otras de las características que tiene un arreglo es el tipo de dato. En este caso aquí no nos menciona el tipo de dato que es que tiene este arreglo, pero aquí hay una regla muy importante. Cada elemento del arreglo puede contener un valor, pero con la condición de que todos los elementos sean del mismo tipo. Es decir, tú no puedes almacenar a lo mejor en el primer elemento un número y en el segundo elemento una letra, entonces no se puede. Aquí la condición es de que todos y cada uno de los elementos almacenen valores del mismo tipo. Y como mencionamos al principio, el arreglo en el lenguaje es una variable que podrá almacenar un conjunto de valores. En este caso, como es un arreglo unidimensional, solo almacenaremos una lista de valores
Y bueno, vamos a ver cómo lo implementamos en el lenguaje C#. Si tú ya sabes implementar los arreglos en diagramas de flujo, es prácticamente lo mismo en C#, solo que tienes que ver cómo se declara un arreglo en el lenguaje, cuál es la sintaxis. Y para esto pues vamos a ver un ejemplo. Y bueno, para comenzar con nuestra práctica, pues bueno, lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proyecto. Yo ya lo tengo creado, le llamé a mi proyecto arreglos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber es cómo declarar un arreglo unidimensional. Entonces la manera en que vamos a declarar nuestro arreglo sería lo siguiente. Primero hay que declarar o hay que saber el tipo de dato que vamos a utilizar. Yo por ejemplo, vamos a basarnos en este ejemplo que tenemos acá que tenemos aquí en la imagen. Aquí bueno, nos dice qué tipo de dato es, pero nosotros vamos a definirle un tipo de dato de tipo int, de tipo entero. Entonces para comenzar tienes que identificar el tipo de dato que vas a usar. Por ejemplo, si vamos a almacenar por ejemplo edad o edades, por ejemplo, pues bueno, voy a tener que usar yo el tipo de dato int para almacenar la edad. Entonces tú vas a poner el tipo de esta manera. Y aquí importante, enseguida del tipo pegado vas a abrir y cerrar corchetes de esta manera. Y aquí tiene que ir pegado, ok, los corchetes, abres y cierras corchetes, y tiene que ir pegado los corchetes al lado de el tipo, ok. Enseguida vas a poner el nombre que le vas a dar a ese arreglo. Yo le voy a dar el nombre de edades, por ejemplo, ¿sí? Y luego vas a hacer lo siguiente, vas a bueno, aquí hay dos maneras. Hay dos maneras de declarar el arreglo. Aquí tú ya estás declarando el arreglo, más sin embargo no lo estás inicializando. Aquí solamente lo estás declarando, es decir, estás dándole el nombre a un arreglo, ¿sí? Para inicializarlo puedes hacer lo siguiente, pues aquí mismo inicializarlo, y vas a hacer lo siguiente, vas a poner la instrucción new y enseguida vas a poner el tipo de dato del arreglo. En este caso sería int. Vas a poner new int y vas a abrir de nuevo los corchetes, y aquí dentro de los corchetes vas a especificar la longitud. Basándonos en este ejemplo, dice ahí que tiene una longitud de 10, entonces pues tú aquí adentro pondrías la longitud. En este caso pondrías el valor, el número 10, ok. Puedes hacerlo de esa manera, o igual lo puedes inicializar abajo. Tú puedes a lo mejor declararlo aquí en una línea, y en otra línea puedes inicializarlo solamente haciendo esto, poniendo el nombre de el arreglo igual a, y haces pues prácticamente lo mismo, int entre corchetes, y pondrías aquí la longitud. Pero bueno, de las dos maneras puedes hacerlo. Lo más fácil sería y lo más práctico sería pues declararlo e inicializarlo desde la primera línea. Entonces a lo mejor no hay necesidad de tener dos líneas de código para inicializar y declarar e inicializar el arreglo. Entonces lo puedes hacer en una sola línea de esta manera, y ya te ahorrarías una línea de código, ok. Entonces aquí ya estamos declarando nuestro arreglo, al cual llamamos edades, y lo estamos declarando de tipo int con una longitud de 10, ok. Y aquí hay otra cosa muy importante. Cuando tú conozcas los valores que vas a almacenar dentro de ese arreglo, tú puedes especificar aquí de una vez los valores que va a contener ese arreglo. Por ejemplo, bueno, en este caso va a almacenar 10 valores. Supongamos que tú ya conoces esos 10 valores que va a almacenar el arreglo de edades. Tú puedes asignar esos valores de dos formas. La primera, que
para mí es lo más práctico, es hacerlo desde aquí, desde la misma línea. Enseguida de los corchetes vas a abrir y cerrar llaves de esta manera, y aquí adentro vas a empezar a asignar cada uno de los valores de manera ordenada, de la siguiente manera. Por ejemplo, en la primera posición voy a poner el valor de 1, en la segunda posición el valor de 2, y así sucesivamente hasta llenar los 10 valores, los 10 elementos. ¿Sí? Entonces de esta manera yo ya estoy asignando valores. Si te fijas, estoy almacenando números, estoy definiendo números. Eso porque estás definiendo el tipo int, sí, que son enteros. Tú no puedes poner aquí, por ejemplo, 10.5 porque como tú lo estás declarando de tipo entero, inclusive aquí nos dice que lo que estás representando ahí, o lo que estás indicando, es de tipo double o float. Entonces es un número que lleva fracción. Entonces, como el tipo de dato es de tipo entero, pues entonces tú no puedes hacer esto, nos marcaría un error y pues no podrías tú ejecutar el programa. Entonces, como son enteros, solamente el arreglo va a poder almacenar arreglos de tipo entero, ¿ok? Tampoco tú puedes almacenar, por ejemplo, aquí letras o por ejemplo un mensaje, de igual manera sería un error. Nos dice ahí que lo que estás escribiendo o lo que estás almacenando en este arreglo es una representación de una cadena de caracteres. Entonces no es posible, ya que el tipo de dato del arreglo es de tipo entero. Entonces es lo que mencionábamos hace rato, de que todos los elementos deben de ser del mismo tipo. Entonces tienen que ser números, ¿ok? Entonces de esta manera tú inicializas tu arreglo y tú asignas los valores. Esto lo podrás hacer solamente cuando tú conoces ya los valores que vas a almacenar en ese arreglo, ¿ok? Existe otra manera de asignar los valores al arreglo, y es de la siguiente manera. Por ejemplo, tú puedes poner aquí edades, que es el nombre de tu arreglo. Abres corchetes y dentro de los corchetes tú vas a especificar el índice, que el índice es la posición, ¿ok? Y pues siempre el primer elemento comienza desde 0, ¿ok? Entonces, si tú quieres asignar un valor en este elemento de la primera posición, lo que tienes que hacer es especificar aquí el índice. ¿Qué índice? Pues en el índice 0 vas a asignar el valor de 1, ¿ok? Y haces lo mismo para cada uno de los elementos, y aquí nada más irías incrementando el índice, no vas cambiando tú la posición, ¿sí? Y estás haciendo prácticamente lo que hiciste acá arriba, estás asignando valores a cada uno de los elementos del arreglo. Entonces pues sería prácticamente lo mismo, y lo harías de esta manera. Aquí ya vas poniendo cada uno de los valores, solo que pues si te fijas es un poquito más complicado, porque pues estás ocupando una línea por cada elemento. Entonces a lo mejor lo más práctico es hacerlo como lo tenemos arriba. Entonces lo puedes hacer de esta manera. Nada más que si te fijas, pues bueno, aquí tengo que asignarle valor a cada uno de los elementos de esta manera. Entonces es un poquito más complicado por el hecho de que tengo que estar ocupando una línea por cada elemento. Entonces es muy complicado. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo aquí es también asignando valores a cada uno de los elementos, siempre comenzando desde la posición 0, ¿ok? Y es lo mismo que estamos haciendo acá arriba. Entonces de manera ordenada, pues aquí nosotros estamos definiendo los valores a cada uno de los elementos del arreglo. Otra cosa importante es que como tú estás definiendo una longitud de 10, tú no puedes sobrepasar el límite. Entonces tú pones más de 10 elementos, por ejemplo aquí yo pongo arriba otro número, nos marcaría un error, porque ya estás excediendo la cantidad máxima de elementos que va a tener
ese arreglo. Entonces tú no puedes hacer esto. Ahí en este caso lo que está sucediendo es un desbordamiento. Comúnmente se le denomina en informática, se le denomina un desbordamiento de buffer o buffer overflow, que significa que estamos ocupando más memoria de la que estamos asignando, ¿sí? Entonces es importante que la cantidad de elementos que vamos a querer almacenar hay que indicársela aquí en la longitud. Entonces pues no vamos a poder almacenar más de 10 elementos porque estamos indicando que solamente pues son 10, ¿no? Entonces la longitud que especificamos aquí es el límite de elementos que vamos a poder tener. Entonces no podemos aquí agregar más elementos. Ok, entonces bueno, de esta manera tú declaras e inicializas tu arreglo. Aquí lo que estamos haciendo pues es asignar valores a cada uno de los elementos, y esto solamente lo vas a hacer cuando ya conoces cada uno de los valores de ese listado. Pero va a haber ocasiones en las que a lo mejor tú aún no conoces qué valores. Por ejemplo, si te pide un programa donde captures la edad de a lo mejor de 10 personas, pues tú no conoces la edad de cada una, de cada persona. Entonces pues ya sería un valor que tú desconoces. Entonces pues esto ya no te serviría porque no conoces los valores que irán dentro de cada uno de los elementos. Y pues lo único que tendrías que hacer es pues declarar tu arreglo edades, y le definirías pues una longitud en este caso. Y ya abajo pues tú implementarías un ciclo. Por ejemplo, aquí yo voy a implementar un ciclo for, donde vamos a comenzar. Aquí importante, como los arreglos, vamos a comenzar desde la posición 0, y como la i va a ser nuestro índice que va a controlar la posición de cada elemento de nuestro arreglo, siempre vamos a tener que inicializar nuestra variable aquí en el ciclo for desde 0, ¿ok? Entonces vamos a iniciar i desde 0 y vamos a poner la condición i menor a, en este caso como es una longitud de 10, vamos a pedir por ejemplo la edad de 10 personas, pues aquí le decimos que cuando i sea menor a 10, y aquí el incremento. Entonces aquí vamos a pedir la edad de cada una de las personas. Obviamente la edad va a ser del mismo tipo, de tipo int, y aquí vamos a poner edad igual a bueno, antes de capturar la edad, vamos a imprimir un mensaje en donde vamos a pedir la edad de la persona número. Y tú puedes hacer esto, puedes ir poniendo en cada mensaje, cada vez que vayas pidiendo la edad, el número de persona, ¿no? En este caso tú puedes poner ahí la i, pero como comenzamos desde 0, pues en la primera vuelta nos diría a favor de capturar la edad de la persona número 0. Entonces pues 0 pues no sería correcto, vaya, o sea, tenemos que especificar al usuario un ordenamiento desde el 1 hasta n cantidad, ¿no? Entonces lo que tú puedes hacer ahí pues es, por ejemplo, hacer esto, ¿sí? Puedes hacer i más 1. Entonces como siempre vas a comenzar desde 0 internamente para el manejo de los arreglos, pues tú puedes al usuario indicarle que cuando estés en la primera posición del arreglo, o vayas a capturar el valor del primer elemento del arreglo, pues no le tengas que decir ahí pues favor de capturar la edad de la persona número 0. Pues no, o sea, no, el usuario pues se va a sacar de onda y pues te va a decir como que el número 0.
Entonces pues tienes que ponerla ahí en el orden, empezando siempre desde el 1. Entonces lo que puedes hacer aquí es a la i le sumas 1, entonces ya en la primera vuelta pues sería i más 1, o sea 0 más 1 pues sería 1, y así sucesivamente dependiendo de la longitud de tu arreglo. Ok, y pues bueno, ya aquí abajo ya capturarías tu edad. Antes de, no se nos olvide hacer el formateo. En este caso pues como es de tipo int, vamos a poner la instrucción int.parse, y aquí adentro pues ya pondríamos console.readline. Entonces aquí ya estamos capturando la edad de cada una de las personas, y ahora lo que vamos a hacer es almacenarla en el arreglo. ¿De qué manera? Pues nada más pondrías esto aquí, el arreglo edades entre corchetes, y vas a poner la variable de control i igual a edad. Entonces de esta manera tú ya estás capturando la edad de cada una de las personas, en este caso de 10 personas, y las vas a estar almacenando en el arreglo. De tal manera que si nosotros aquí simulamos el ciclo, pues en la primera vuelta iba a valer 0. Aquí te diría a favor de capturar la edad de la persona número, y aquí como tenemos una operación aritmética y le sumamos 1 siempre en cada vuelta, pues aquí y cuando i valga 0 le sumas 1, pues te diría a favor de capturar la edad de la persona número 1, y luego pues ya irías capturas la edad, y en el arreglo pues cuando i valga 0, pues lo que significa que vas a ir almacenarás el valor de la edad que capturaste en la posición 0, es decir, en el primer elemento del arreglo, que es lo mismo que estábamos haciendo ahorita, que definíamos acá edades entre corchetes la posición 0 o el índice 0 igual a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De que estamos almacenando cada uno de los valores. Pero como estos valores no los conocemos nosotros, solamente el usuario, pues para eso lo controlamos mediante un ciclo en donde vamos a ir pidiendo la edad, en este caso de cada una de las personas. Entonces sería prácticamente lo mismo que estamos haciendo aquí que lo que hicimos acá, nada más que acá pues lo controlamos por medio de un ciclo, y donde el usuario va a ir capturando cada uno de los valores. Entonces cuando valga 0, o sea en la primera vuelta, pues vas a llenar el primer elemento del arreglo. A la segunda vuelta pues sí va a valer 1, entonces pues vas a capturar la persona de la edad número 2, capturas la edad, y aquí ya ahí valdría 1, es decir, el segundo elemento del arreglo, ¿no? Acuérdate que comenzamos desde 0, el índice 0 es el primer elemento, el índice 1 es el segundo elemento. Entonces cuando i valga 1, pues capturarías o almacenarías en el arreglo la edad de la segunda persona, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a las 10 personas, pues ya es donde aquí pues ya te sales del ciclo, y tu arreglo ya contiene los 10 valores, las 10 edades. Entonces ya tu arreglo contiene los valores, y tú ya después puedes pues darle un procesamiento a esa información, ¿no? A esa lista de edades. Yo por ejemplo aquí voy a poner un arreglo, el mismo arreglo para imprimir cada una de las edades. Entonces pues sería prácticamente lo mismo. Aquí lo único que haríamos es esto, ¿no?
Entonces aquí lo único que estamos haciendo es imprimir la edad de cada una de las personas que ya tenemos almacenadas en el arreglo, y también lo puedes hacer mediante un ciclo. Entonces es lo mismo, ¿no? Aquí tú indicas la variable edades entre corchetes y pones la i, que en este caso la i sería el número de vuelta del ciclo, en este caso comenzando desde 0, porque los arreglos siempre comenzamos desde el índice 0. Y aquí lo que pasaría sería que estarías imprimiendo todo lo que contiene el arreglo, ¿no? En este caso las edades que almacenaste acá arriba, ¿sí? Entonces si nosotros corremos aquí el programa, y bueno, ahí ya tenemos corriendo nuestro programa. Y bueno, si te fijas, ahí ya nos dice captura la edad de la persona número 1. Entonces tú ya capturas ahí las edades de cada una de las personas. En este caso pues van a ser 10 personas. Entonces llega la persona número 10 y ahí debe de terminar nuestro ciclo. Y ya al final, si te fijas, te imprime cada una de las edades. Nada más que aquí, si te fijas, sale pegado el número de persona con la edad. Entonces porque tenemos que ponerle aquí, como aquí nada más lo pusimos pegado aquí abajito en el segundo ciclo donde imprimimos las edades, aquí estamos pegando esto con esto, es decir, el número de persona con la edad de la persona. Entonces vamos a concatenar un espacio que lo puede hacer de esta manera. Entonces si lo volvemos a ejecutar, entonces pues es lo mismo. Y ahora sí, si te fijas, bueno, nos imprime, capturamos la edad de cada una de las personas, en este caso son 10, y ya que terminamos de capturar la edad de las personas, pues al final nos imprime la edad de cada una de ellas. Entonces si te fijas, ahí lo único que hicimos es concatenarle un espacio para que no nos saliera todo pegado, ¿no? El número de la persona y su edad. Sí, entonces si te fijas, pues es muy sencillo, ¿no? El manejar los arreglos es demasiado sencillo. La idea aquí es de que con el ciclo tú puedes capturar cada uno de los elementos de manera dinámica, y tú lo controlas por medio de la variable de control del ciclo for, donde siempre le llamamos i. Obviamente aquí a lo mejor no es necesario que se llame i, tú le puedes poner otro nombre. Pero aquí la clave es de que esta variable de control del ciclo for es la que va a controlar, o es la que va a indicar la posición del arreglo, ¿sí? Entonces es por eso que aquí abajo lo manejamos de esta manera, ¿no? Usamos la variable i, o sea que sería el número de vuelta del ciclo, siempre comenzando desde el 0. Entonces de esta manera podemos nosotros llenar los valores al arreglo, es decir, llenar cada uno de los elementos del arreglo, y asimismo podemos acceder a los valores también por medio del índice, ¿ok? Y siempre recordando que pues los arreglos comienzan desde el índice 0, ¿ok? Por eso que aquí ya no comenzamos desde 1, comenzamos desde 0. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestro programa nos piden que a lo mejor no son 10 personas, a lo mejor es una n cantidad de personas? Entonces también podemos hacer lo siguiente. Podemos declarar, por ejemplo, una variable que se llame n, que sería pues la cantidad de personas, y aquí nosotros inclusive podemos pedir y aquí tú puedes poner n igual a
Entonces tú puedes inclusive aquí capturar la cantidad de personas, y aquí abajito tú puedes declarar el arreglo. O sea, pueden ser 10 personas, a lo mejor pueden ser 20, pueden ser 50, las que tú quieras. Eso el usuario lo va a decidir. Entonces pues tú tienes que declarar un arreglo de esa cantidad de personas, ¿no?, que vayas tú a capturar. Entonces tú también puedes hacer lo siguiente: puedes aquí abajito declarar también tu arreglo de edades, y aquí en la longitud, en vez de ponerle una constante, o sea un valor fijo, tú puedes poner la variable n. ¿Sí? Entonces aquí la longitud pues ya sería variable, y ya sería dependiendo de la cantidad de personas que tú vayas a capturar. Entonces de la misma manera acá en el ciclo for pondrías aquí n, y acá abajito pues sería n, ¿no? Ya el ciclo o los dos ciclos darían cierta cantidad de vueltas, ¿no?, dependiendo de la variable n, que sería n la cantidad de personas, ¿no? Entonces pues n sería la cantidad de vueltas que daría nuestro ciclo, tanto para capturar sus valores como para imprimir sus valores. Entonces si nosotros ejecutamos el programa, pues primero nos va a pedir ahí favor de ingresar la cantidad de personas. Yo por ejemplo le voy a decir que son 2 personas solamente, y nos va a decir favor de capturar la edad de la persona número 1. Yo le voy a poner que 18, 28. Y si te fijas, pues ya solamente nos imprime la edad de 2 personas, que son las 2 personas que nosotros ingresamos al principio, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, a lo mejor no son 2, a lo mejor son 5. Puedes ingresar ahí que son 5 personas, y te preguntaría la edad de 5 personas solamente. Entonces si te fijas, te imprime la cantidad de 5 personas. Entonces tú también puedes declarar un arreglo con una longitud variable dependiendo de lo que capture el usuario, ¿sí? Entonces aquí ya nosotros estamos controlando de manera dinámica la longitud de nuestro arreglo. Entonces la longitud pues sería la cantidad de personas que tú captures aquí arriba, ¿ok? Entonces pues es algo básico, es lo básico que necesitas saber sobre los arreglos unidimensionales. De esta manera se declara y tú lo implementas de esta manera, ¿ok? Es algo muy sencillo de utilizar. Este ejemplo se los voy a dejar ahí en la descripción del video. Ahí en la descripción del video les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan descargar el ejemplo. De igual manera, si tienen dudas, con todo gusto pueden ahí escribirme un comentario, y pues trataré de responderles. Y pues bueno, es un ejemplo sencillo del uso de los arreglos unidimensionales. En el siguiente video vamos a ver ahora lo que son los arreglos bidimensionales, en donde ya vamos a manejar 2 dimensiones, ¿no? Ya vamos a manejar matrices, tablas, en donde va a haber filas y va a haber columnas. Y pues bueno, espero que les haya gustado, y pues hasta la próxima. Gracias.